buenas tardes, hermanas. Qué lindo es poder alabar al Señor, adorarle juntas y también poder ahora aprender de su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Filipenses y el título de la enseñanza de hoy es Unidos en Cristo. Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí. Se peleaban constantemente. Un día, el padre les congregó a todos y mandó a traer unas cuantas varas. Las colocó todas juntas y las amarró. Y les preguntó cuál de ellos era capaz de poder romperlas. Uno tras otro, los hijos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno de ellos pudo conseguirlo. Entonces el padre sacó una a una las varas y les mostró cuán fácilmente se partían. Y enseguida les dijo: ¿ven cómo hay fuerza en la unión y la debilidad en la falta de armonía? Si están unidos por el amor, serán fuertes e invencibles, pero si están separados, cualquiera los vencerá. Hermanas queridas, hemos terminado de estudiar el capítulo 1 de la carta de los Filipenses, a los Filipenses, y hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo capítulo en nuestro recorrido de la llamada Epístola del Gozo. En el capítulo 1 hemos visto cómo debe vivir el cristiano. Este capítulo se puede resumir en el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace 2 semanas vimos con Marilyn que Pablo les pide a los filipenses que se comporten de una manera digna del Evangelio, estando firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe. Y en este pasaje que vamos a ver hoy, Pablo explica más a fondo cuál es la actitud y comportamiento que espera de ellos. Hoy veremos que los 4 primeros versículos del capítulo 2 de los Filipenses son un llamado del apóstol Pablo a la unidad de la iglesia. Y para este estudio vamos a preguntarnos: ¿cómo podemos lograr la unidad en Cristo? Y veremos que podemos lograr la unidad en Cristo dando lo que por gracia hemos recibido, sintiendo lo mismo y obrando sin egoísmo y sin orgullo. Vamos a leer Filipenses 2, 1 al 4, que es nuestro pasaje de hoy. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo podemos lograr la unidad en Cristo? Vamos a ver que podemos lograrlo dando lo que por gracia hemos recibido. Y vamos a leer nuevamente Filipenses 2:1, que nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Hermanas, ¿es verdad que nosotros los cristianos casi nunca peleamos? No, nunca peleamos. Los cristianos siempre tenemos un mismo sentir. Siempre tenemos un mismo amor para con todas nuestras hermanas. Las discusiones, las diferencias, los malentendidos son algo completamente ajeno a nosotras. Siempre estimamos al uno como superior a nosotras mismas. Todo el tiempo lo demostramos en nuestro comportamiento, ¿verdad? Siempre damos la preferencia al otro. ¿Verdad que nunca nadie se siente discriminado? Nunca nadie se enoja, por ejemplo, cuando
alguien piensa diferente a nosotros. ¿Verdad que es así, hermanas? No, ¿verdad? Me temo que estas actitudes no siempre son así. Y Pablo también lo sabía. En la familia de Dios, muchas veces las cosas no se hacen con amor fraternal, ni tampoco buscando la unidad. Por eso Pablo comienza su llamado a la unidad en Filipenses 2:1, refiriéndose a todo lo que nos es dado en Cristo. ¿Y de qué manera comienza este pasaje, Pablo? Comienza con un sí. Este sí que se presenta en este versículo no es un sí condicional. Es decir, por ejemplo, si tenemos dinero, vamos a hacer un viaje. No es lo que está hablando aquí Pablo. El sí que nos está presentando es un sí argumentativo, más que una condición. Es decir, que el sí se traduce puesto que o ya que. Pablo les está diciendo a los filipenses, ya que han experimentado la consolación en Cristo, ya que han experimentado consuelo de amor, ya que han experimentado la comunión del Espíritu Santo, ya que han experimentado el afecto entrañable, ya que han alcanzado misericordia, entonces completen mi gozo. Saben, hermanas, nosotras también hemos recibido todas estas bendiciones de parte de Dios. Hemos recibido la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu Santo, el afecto entrañable y la misericordia. Por supuesto que sí, ¿verdad? Este es el mensaje del Evangelio. Hemos experimentado el afecto entrañable y la misericordia de Dios cuando Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir y cuando hizo de nosotras nuevas criaturas. También lo experimentamos cada día en nuestra vida diaria cuando Él nos acompaña y nos fortalece. Y va completando la obra que comenzó en nosotras, como dice Filipenses 1:6. En este primer versículo, Pablo les recuerda a los filipenses las bendiciones que tienen en Cristo. Y vamos a ver cada una de ellas con más detalle. La primera bendición que Pablo menciona es la consolación en Cristo. La palabra consolación significa acompañar a alguien con el fin de darle consuelo, consejo o exhortación. Pablo estaba sufriendo por la causa de Cristo, estaba preso por predicar el Evangelio. Y en medio de este sufrimiento, el apóstol Pablo había experimentado el consuelo de Cristo. Pero también lo habían experimentado los filipenses, porque ellos también estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo, por predicar a Cristo. Entonces, el consuelo en Cristo es algo que tanto el apóstol Pablo como los filipenses tienen en común. Y nosotras, hermanas, al estar en Cristo también tenemos consolación en Él, en medio de nuestras aflicciones, como podemos ver en 2 Corintios 1:5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La segunda bendición que Pablo menciona es el consuelo de amor. Su significado es similar al de consolación. Ambas palabras se relacionan de manera estrecha. El consuelo de amor se caracteriza por un interés genuino, servicio y amor. No existe ninguna situación difícil en nuestras vidas en la que Dios no pueda consolarnos, y no hay circunstancias más allá de su consuelo. El consuelo de amor también es lo que el Señor ofrece a los pecadores mediante su gracia salvadora. Él derrama ese amor constantemente en nosotras y nosotras debemos amar a nuestro prójimo como Él también lo hizo. Esto demuestra gratitud por el amor que hemos recibido de Dios. ¿Y cuánto amor nos demostró Dios? Como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La tercera bendición que Pablo menciona es la comunión del Espíritu Santo. Gracias al sacrificio de Cristo, podemos tener comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Y Pablo termina 2 Corintios con esta hermosa bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La cuarta bendición que Pablo menciona es el afecto entrañable y la misericordia. Significa tener una tendencia de corazón a tener compasión por los necesitados. Este amor y la misericordia que salen desde lo más profundo del corazón, un amor fraternal, genuino y sincero. Saben, hermanas, el afecto entrañable y la misericordia son cualidades propias de Jesús, pues Jesús siempre, con una ternura indescriptible, nos anima y consuela. Consuela a quien está débil y agobiado, como podemos ver también en 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí Pablo describe a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, porque Él nunca nos abandona, siempre nos ama con un amor incondicional. Y es por eso que Jesús murió en la cruz por cada una de nosotras, para reconciliarnos con Dios Padre. Jesús murió en nuestro lugar en la cruz para darnos perdón a todas las personas que confiamos en Él para salvarnos y para hacernos hijos de Él. En nuestras fuerzas y por nuestras obras, somos totalmente incapaces de alcanzar la salvación. Pero Jesús en su amor hizo esto por nosotras. Hizo lo que jamás hubiéramos podido lograr. La Biblia nos dice que todos quienes confiamos en Jesús seremos salvos de la ira de Dios. Así es el amor y la misericordia de Dios. Pablo mencionó todas estas cosas que son parte de la experiencia que tenemos cuando estamos en Cristo. Si hemos recibido por gracia todas estas bendiciones, entonces tenemos la responsabilidad de dar a nuestros hermanos todas estas cosas también. Esto se nos pide en Colosenses 3:12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De esta manera, hermanas, vamos a lograr preservar la unidad espiritual que hace más fuerte a la iglesia. El no hacerlo es la máxima expresión de ingratitud hacia Dios. Hemos visto que aunque Pablo estaba encarcelado y además estaba encadenado, él se gozaba en el Señor. Su gozo no dependía de las circunstancias que él estaba viviendo. Su fuente de gozo era el Señor, pero añadió que se alegraría aún más si supiera que el Evangelio estaba actuando en la vida de los filipenses. La idea es que si los filipenses habían recibido las cosas que él menciona, la consolación, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto y la misericordia, entonces ellos tenían una responsabilidad de hacer lo que Pablo está a punto de describir en el versículo 2, que vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo podemos lograr la unidad en Cristo?
Hemos visto que podemos lograrlo dando lo que por gracia hemos recibido. Y ahora veremos que podemos lograrlo sintiendo lo mismo. Leamos Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Después del mensaje de Pablo en el capítulo 1, en relación con que Cristo es la vida, la reacción de los filipenses a las palabras, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, seguramente habrá sido muy positiva esa respuesta. Por supuesto que sí, por supuesto que lo hay. El apóstol lo sabe y por eso les dice, completen mi gozo. ¿Y cómo dice Pablo que completemos su gozo? Es sintiendo lo mismo. Pablo orientó su mensaje hacia ciertas situaciones cotidianas de nuestra vida cuando estamos en convivencia. Esta convivencia en muchas ocasiones trae problemas y parece casi imposible poder vivir en armonía. Pablo orientó este mensaje y les dice que deben amarse unos a otros. La fuente del gozo de Pablo estaba en Cristo, en el Evangelio, pero también en la unidad de los hijos de Dios. Y es que la iglesia de Cristo, al contrario del mundo, se tendría que caracterizar por la unidad, lo cual es sumamente importante porque Jesús mismo oró a su Padre por la unidad de los creyentes, como podemos ver en Juan 17, 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanas? Aquí Jesús está pidiendo a su Padre Celestial a hacernos tan unidos como Él es unido a Dios Padre. Y esto es muy significativo porque los filipenses estaban atravesando una ruptura de unidad en la iglesia por causa de un conflicto que tuvieron dos hermanas llamadas Evodia y Síntique, lo cual vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos al capítulo 4 de Filipenses. Pero por este motivo, por este conflicto, Pablo les pide a los filipenses que completen su gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no permitiendo que este conflicto quiebre la unidad entre ellos. El sentir lo mismo significa que debemos esforzarnos por entendernos unos a otros y poder llegar a un acuerdo de forma sincera. Es permitir que la mente y el pensamiento de Cristo estén en nosotros. Y aunque existan diferencias de expresiones, diferencias de dones, diferencias de formas de servicio, de formas de trabajo, incluso diferente forma de pensar, esto no debería poner en peligro nuestra unidad en la familia espiritual por situaciones que no son esenciales y que son de menor importancia. Si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos unidas, avanzando hacia un mismo propósito. Romanos 15, 5 al 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas queridas, el propósito de tener un mismo sentir es crecer en unidad como iglesia.
para darle la gloria a Dios. Un ejemplo de esto puede ser el mismo ejemplo que Pablo nos da en 1 Corintios 12, cuando compara la iglesia con el cuerpo humano. Porque aunque en el cuerpo todos los miembros son muy diferentes, el uno al otro, tienen que trabajar juntos para la salud y bienestar de todo el cuerpo. Y son las mismas diferencias entre los miembros que ayudan al cuerpo a poder funcionar. Pablo dice, ¿acaso todos son un ojo enorme? ¿O acaso todos son una oreja? No, porque Dios nos ha hecho diferentes a propósito, para que nos complementemos. Porque aunque son diferentes los miembros del cuerpo, se apoyan el uno al otro. Y si un miembro se lastima, se compadecen todos y se ayudan entre todos hasta que el cuerpo sane. Y es así como debe ser en la iglesia también. Tenemos que ser unidos entre todos y trabajando juntos para que Dios sea glorificado. Tener el mismo amor significa que como hemos recibido inmerecidamente el amor de Dios por medio de Jesucristo, nosotras también debemos amar por igual y sin excepción a todas las personas que forman el cuerpo de Cristo. Muchas veces nos resulta imposible tener el mismo amor por otros, pues no todas las personas son igualmente agradables. Sin embargo, el amor está representado en Dios, quien siendo amor nos capacita para poder amar por medio de su Espíritu Santo. El sentir lo mismo y el tener el mismo amor no están sometidos a nuestras condiciones, sino a las condiciones de Dios. Él no nos rechaza cuando pecamos o cuando no nos comportamos con madurez. Él nos demuestra su amor y su misericordia también cuando fallamos. Y en cada momento encontramos consolación, ayuda y exhortación en Cristo. El tener un mismo sentir y un mismo amor entre cristianos es posible. No porque somos personas extraordinarias, sino porque Cristo logró en nosotras una redención completa. Por eso podemos y debemos aceptar a otros cristianos, aunque no sean tan perfectos como lo deberían ser, según nuestro ideal. Unánimes sintiendo una misma cosa. La unidad de la que se nos habla en este versículo no es una unidad superficial, no habla de una unidad de pertenecer a una misma iglesia, a un mismo grupo yetro o ser parte de un mismo ministerio. Estar unidos significa estar unidos en una misma alma, en un mismo espíritu, en el sentido más íntimo de la palabra, viviendo en armonía con los demás creyentes. Pablo les pide a los filipenses que se enfoquen en amarse y servirse el uno al otro, al igual que Cristo vivió para servir a otros. Les pide también que actúen sintiendo una misma cosa, que significa tener un mismo propósito, dedicados a un mismo objetivo, hacia una misma meta en nuestro servicio al Señor y a nuestros hermanos en la fe. 1 Corintios 1:10 nos dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanas, si vivimos en unidad y orientadas hacia un mismo propósito, no vamos a dejar que nuestras diferencias insignificantes nos dividan o nos impidan trabajar por el bien de la iglesia y con el fin de que Dios sea glorificado. ¿Cómo podemos lograr la unidad en Cristo? Hemos visto que podemos lograr la unidad en Cristo dando lo que por gracia hemos recibido,
también sintiendo lo mismo. Y ahora vamos a ver que podemos lograr la unidad en Cristo, obrando sin egoísmo y sin orgullo. Leamos Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra contienda se puede traducir como ambición egoísta. Se usó esta palabra para describir a una persona que busca el beneficio personal, sin importarle las consecuencias que puede traer sobre otros. Ser egoísta es pensar que yo soy el centro del universo y que todos los demás deben hacer lo que yo quiero, así sea perjudicial o vaya en contra de ellos mismos. Estamos tan concentradas, hermanas, en nosotras mismas, en lo que queremos, en lo que anhelamos, en lo que necesitamos, que lo que los otros necesitan pierde total relevancia e importancia para nosotros. Hermanas queridas, el egoísmo es un pecado terrible. Es amarme a mí misma con todo mi ser. Y cuando más me amo a mí misma, menos lugar hay para amar a Dios y a mis hermanos en la fe. Y esto es contrario a los dos mandatos más importantes que Jesús nos dio, que están en Mateo 22, 36 al 39. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanas, es importante entender que en diferentes grados todas nosotras somos egoístas, porque mucho de lo que hacemos no es por amor a nuestros hermanos, sino por nuestro propio deseo de ser reconocidas, para ser visibles, para brillar ante los demás. Por eso debemos revisar nuestras vidas y nuestras motivaciones o intenciones cuando hagamos algo o cuando vayamos a tomar una decisión. Debemos preguntarnos antes si lo que estamos haciendo es por nosotras mismas, por nuestro egoísmo, o si en verdad estamos haciéndolo por amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Podemos hacer muchas cosas buenas en la iglesia, pero nuestra motivación puede ser pecaminosa, llena de este egoísmo que debilita la unidad entre creyentes. Debemos quitar la mirada de nosotras y ponerla en nuestros hermanos en la fe. Para lograr esto, debemos acudir a Dios cada día en oración y en la lectura de su palabra. Hacerla nuestra prioridad y pedir sabiduría a Dios para poder buscar ayudar a otros sin que nuestro egoísmo interfiera en esto. Por otro lado, la vanagloria se traduce como orgullo. Es la valoración exagerada de uno mismo hacia sus propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Algunos de los sinónimos de vanagloria son soberbia, arrogancia, altivez, vanidad. Y Dios resiste y aborrece a los soberbios, como podemos leer en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo está entre las 7 cosas que Dios más aborrece. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos,
los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando hacemos las cosas sintiéndonos más importantes o con mayor capacidad que nuestro hermano, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos trabajando en contra de la unidad espiritual que Pablo justamente les decía a los filipenses que debían guardar. Ser creyente, hermanas, implica que vamos a vivir para alguien más, que muchas veces vamos a renunciar a nuestras prioridades, a nuestras ambiciones terrenales, a nuestros deseos. Y eso va en contra de nuestra naturaleza egoísta y de nuestro orgullo. El orgullo no deja que aceptemos que la autoridad de Dios proporcione dirección en nuestras vidas. No nos permite reconocer nuestros pecados y menos arrepentirnos de ellos. El orgullo nos separa y nos divide como iglesia, y esto hace que no podamos crecer espiritualmente. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice que el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos orgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Hermanas, en cada una de nosotras hay suficiente egoísmo y suficiente orgullo como para que ejerza influencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto afecta en gran medida en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. No hay nada más destructivo para la unidad de la iglesia que el egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo quebrantan y debilitan la unidad entre creyentes. Después de que Pablo les dice a los filipenses que no hagan nada por contienda o vanagloria, les dice que obren más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ellos mismos. La humildad, hermanas, es lo contrario a la contienda y la vanagloria, o es lo contrario al egoísmo y el orgullo. La base de la fe cristiana y de la unidad espiritual es un corazón humilde. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, seguir sus pasos y vivir nuestras vidas como Él lo hizo. Y podemos ver cómo Jesús se pone como ejemplo de humildad en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un día de primavera, un padre iba dando un paseo con su hijo por el campo. De pronto se detuvo y le preguntó a su hijo: además del cantar de los pájaros, ¿oyes algo más? El niño, muy atento, después de unos segundos respondió: solo escucho el ruido de una carreta. El padre preguntó: ¿va cargada o vacía? No lo sé, no la veo, respondió el niño. El padre le dijo: va vacía. Con asombro, el niño preguntó: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si no la podemos ver? Es muy fácil, respondió el padre. Sé que está vacía por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. Para concluir, el padre comentó a su hijo: cada vez que escuches a una persona hablando demasiado, presumiendo de lo que tiene o de lo que sabe y hace, debes saber que esa persona está vacía. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Hermanas, ¿cómo está nuestra vida?
¿Está llena de Dios? ¿Estamos pasando tiempo en oración y leyendo su palabra? ¿Estamos buscando tener una intimidad con Dios para que Él nos llene de su presencia? ¿O estamos vacías, solo haciendo ruido con lo mucho que decimos que somos o tenemos? El creyente humilde reconoce que necesita a Dios, reconoce su total dependencia de Él y reconoce que no hay nada fuera de Él y que todo lo que tenemos y todo lo que somos es porque Él nos los ha dado. La humildad no es pensar menos de ti misma, es pensar menos en ti misma. Hermanas, ser humilde implica que no debemos tener un concepto más alto de lo que somos, sino que debemos creer sinceramente que los demás son superiores a nosotros. Esto parece imposible, porque nuestro orgullo no nos los permite. Pero si reconocemos nuestra condición pecaminosa y de dónde nos ha sacado el Señor, cuánto nos ha perdonado y cuánto amor ha derramado en nuestras vidas al regalarnos la salvación, entonces podemos amar a nuestros hermanos como a nosotras mismas. Pablo continúa hablando a los filipenses en estos versículos y les dice que no deben mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo les dice en este pasaje es que no deben ocuparse solamente de sus cosas. Lo deben hacer, pero también deben procurar mirar por las necesidades de sus hermanos en Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 31 y 33, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanas, debemos poner de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos las únicas. Entonces, tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de nuestros hermanos en la fe. Como hijas de Dios, debemos velar por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, y existen muchas maneras de hacerlo. Podemos llamar a nuestros hermanos cuando sabemos que están pasando por una situación difícil. Podemos ir a sus casas, podemos llevar alimentos, podemos llevar ropa, podemos escribir un texto que anime a esa persona en aflicción, podemos orar con ellos, podemos solo abrazarles de una forma sincera y que esta persona sienta el amor del Señor a través de nosotras. Podemos ayudar económicamente cuando sea necesario. Hermanas, hay tanto que hacer por nuestro prójimo y el servicio en la iglesia es también una forma de practicar la unidad con nuestros hermanos. No servimos en la iglesia para que los demás nos vean o para que sobresalgamos ante los demás. Servimos en la iglesia por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Así que en esta tarde, hermana, te animo que si aún no estás activa en alguno de los ministerios de la iglesia, ahora es la oportunidad de hacerlo. Ahora es la oportunidad de involucrarte y trabajar juntas hacia un mismo propósito. Hemos visto que Pablo en el versículo 1 y 2 del pasaje que estamos estudiando hoy, les recuerda a los filipenses las bendiciones que tienen en Cristo y les pide que completen su gozo, entregando a sus hermanos todo lo que por gracia habían recibido de parte de Dios, viviendo en unidad y en un mismo sentir. En los versículos 3 y 4, les exhorta a despojarse del egoísmo y el orgullo, que son la raíz de todo pecado. Y les dice que obren con humildad, reconociendo a los demás
como superiores y velando por sus necesidades. Solo así podrán alcanzar la unidad en Cristo, la cual es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Si nosotras, como miembros de un mismo cuerpo, no podemos vivir en unidad, entonces, ¿cómo vamos a poder reflejar a Cristo a quienes no lo conocen? ¿Cómo vamos a poder mostrar el evangelio a un mundo perdido si nosotras, quienes hemos recibido tanto de parte de Dios, no podemos entregar estas mismas cosas a nuestros hermanos? ¿O no podemos ver a nuestro prójimo como superiores a nosotras mismas? ¿Cómo vamos a predicar al mundo del amor, de la paciencia, de la tolerancia a quienes no conocen a Jesús? Hermanas queridas, pidámosle al Señor que nos ayude a erradicar de nuestras vidas el orgullo y el egoísmo. Pidamos perdón en oración a nuestro Señor, pues nuestro Señor está atento y en su infinito amor está dispuesto a limpiarnos de todo pecado. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra motivación en todo lo que hagamos no sea sobresalir, sino más bien darle la honra al Señor y que podamos reconocer nuestra total dependencia de Él. Expresemos nuestro amor, nuestro afecto fraternal siempre y en todo lugar. Sirvamos en amor a nuestros hermanos, velando por las necesidades de cada uno de ellos y busquemos con todo nuestro ser la unidad que nos enseñó Cristo que tuviéramos con nuestros hermanos. Vamos a orar, hermanas. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos obrado con egoísmo, Señor. Hemos obrado con orgullo y nuestra motivación ha sido llevarnos la gloria. Señor, perdónanos porque no hemos visto a nuestro hermano como superior a nosotros mismos y muchas veces no velamos por sus necesidades. Danos un corazón humilde, Señor, que te agrade y ayúdanos a dar a nuestros hermanos todo aquello que hemos recibido de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a ser considerados con los demás, a tener paciencia, a sobrellevar nuestras diferencias, Señor. Ayúdanos a poder trabajar en la iglesia unidos en un mismo propósito, siempre con la mirada hacia ti, para que tú seas glorificado en todo. Señor, ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias por hablarnos, gracias porque tú siempre tienes la palabra exacta para cada una de nosotras y ves, Señor, cuánto necesita nuestro corazón. Ayúdanos, cambia nuestro corazón. No podemos hacerlo solas, Señor. Podemos hacerlo contigo, pero estamos dispuestas, Señor, a poner de nuestra parte para poder amar a nuestro prójimo y así poder trabajar para la unidad que tú quieres, Señor, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.